Hola, ¿qué tal? Quiero darte la bienvenida a este tu programa de Actualidad con Propósito. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, ¿valientes o cobardes? Sabes que tengo un invitado de honor, su nombre es el pastor Frank López de la iglesia Jesus Worship Center del Doral en la Florida, donde estará contestando esta pregunta, ¿eres valiente o eres cobarde? Mi nombre es Benji Pérez y esto es Actualidad con Propósito. Estoy muy contento porque tengo un invitado de honor en el día de hoy, donde estaremos hablando sobre un tema muy interesante que hemos titulado Valientes o cobardes en tiempos difíciles. Pero de eso vamos a hablar brevemente, pero no sin antes quiero presentarte al pastor Frank López de la iglesia Jesus Worship Center en la ciudad del Doral, en Miami, Florida. Pastor Frank López, bienvenido a Actualidad con Propósito. Muchas gracias, Benji. Es un honor poder estar aquí en tu programa y muchas gracias por la invitación. Al contrario, pastor, es un placer para nosotros poder tenerte. Sabes, pastor, que estuve en la última reunión que tuvimos de pastores y ministros del sur de la Florida, la Asociación de Ministros y Pastores, donde fuiste un exponente, tuviste la oportunidad de traer, yo digo, más que una prédica, fue una exhortación a cada líder, a cada pastor, y verdaderamente marcó nuestras vidas. Y quise invitarte a Actualidad con Propósito para que justamente habláramos de eso. Y lo que queremos hablar, el tema era sobre valientes o cobardes. Y en los tiempos que estamos viviendo nosotros como iglesia, considero que necesitamos personas que sean valientes más que cobardes debido a lo que hemos atravesado, lo que es la pandemia. Estamos esperando ya poder salir de todo esto, pero ¿dónde la iglesia se encuentra en estos momentos, pastor? ¿Cómo usted ve estos tiempos tan difíciles que podamos enfrentar? ¿Somos valientes o somos cobardes? Pues la iglesia está profetizado, ¿no? Que en los posteros tiempos, a medida que avancen los tiempos, la iglesia será más perseguida, la iglesia será más intimidada, la iglesia será más apresionada a cambiar lo que dice la palabra. Vienen las influencias sociales, viene el poder político y viene también las personas que quieren venir a una iglesia y que quieren escuchar lo que ellos quieren, no necesariamente la palabra de Dios. Entonces, a medida que se pongan los tiempos más difíciles, los tiempos difíciles es que hay persecución, que hay juicio, que hay conflicto, tanto en el mundo espiritual como en el mundo natural, conflicto en contra de la verdad, en contra de lo que dice la palabra de Dios, en contra de lo que Jesús pide que nosotros como su iglesia los representemos dignamente. El mundo va a querer mezclarse con la iglesia. Viene la tentación del dinero, viene la tentación de la fama, viene la tentación sexual y viene la moda de la cultura. Las nuevas generaciones quieren imponer lo que se les está enseñando. Entonces, esos son los tiempos difíciles. La iglesia valiente es la que se mantiene en la verdad, no importa lo que esté pasando. No importa si los tiempos están más difíciles o menos difíciles. Es la iglesia que echa sus raíces en la Escritura. Es la iglesia que simplemente repite lo que dice la Escritura. Y es la iglesia que no se avergüenza de la Escritura. Es la iglesia que no se avergüenza de la palabra de Dios. Y mucho menos la iglesia que no se avergüenza del poderoso nombre de Jesús, del Hijo de Dios. Entonces, ya estamos ahí. En muchos países está más agresivo que en otros. Nosotros acá en Estados Unidos, pues ya comenzamos a ver que vamos para allá. Y nosotros como iglesia pues tenemos que mantenernos firmes, mantenernos en la verdad y mantenernos repitiendo lo que dice la Escritura. No tenemos que añadir, pero no tenemos que esconder, porque el que esconde pues es cobarde. El que añade, pues entonces ya es peligroso estar añadiendo lo que dice la Biblia. Y yo creo que estamos en eso y va a seguir y va a ser peor también. Wow. Eso no lo para nadie. Claramente has definido lo que son tiempos difíciles. ¿Sabes que Apocalipsis capítulo 21, verso 8, habla sobre los cobardes? Y dice que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Hoy más que nunca puedo entender con claridad ese verso.
Porque las presiones de gobiernos, las presiones de la sociedad, las presiones de lo que la media o las noticias están hablando, pudiesen influenciar al cristiano a no pararse firme y defender lo que es la palabra del Señor. Así es. ¿Qué tendrías que abundar sobre eso? Sobre todo el tema de familia, Ujú. Benji. Pues hoy en día vemos que a nuestros hijos les quieren enseñar algo que es totalmente en contra de la naturaleza de Dios y en contra de lo que dice la Biblia acerca de una familia. Y lo quieren y lo están llevando al elemental, al 5º grado, y eso lo que hace es confundir. Entonces nosotros no podemos quedarnos callados. Yo pienso que a la iglesia no le queda otro de que formar también una responsabilidad o una agenda social. Ya la iglesia, solamente iglesia, no funciona. Tenemos que ser iglesia, tenemos que predicar salvación, tenemos que ministrar a la familia, tenemos que sanar, tenemos que restaurar, tenemos que libertar al cautivo, pero a la misma vez tenemos que ser sal y luz del mundo. O sea que ser intencionales como Ujú. iglesia, no tan solo quedarnos en nuestros templos, sino Ujú. salir fuera y estar muy atento a lo que está el mundo hablando. Yes. Podría decir que hubiese una desconexión en algunos púlpitos de no querer tocar el tema que está aconteciendo allá afuera. Por ejemplo, me hablabas de ideología de género, ¿verdad? Hay líderes o pastores o ministros que dicen, no, yo no voy a tocar ese tema. Mejor no hablo de ideología de género porque muchos pueden ser ofendidos. O mejor no hablo la verdad sobre lo que es el cobarde o el pecado porque muchos pueden ser aludidos y no regresar a la iglesia. Ujú. En cambio, lo que me estás comentando es mantenernos firmes sobre toda mente la verdad, con nuestros oídos abiertos para poder ver qué está sucediendo afuera y como iglesia atacar eso. Sí, y mira, si nos ponemos a pensar que alguien se va a ofender por nosotros simplemente educar lo que el Espíritu Santo escribió en la palabra, estamos ofendiendo a Dios. Estamos diciendo a Dios, yo sé más que tú, esto que tú escribiste pues no está bien, yo no lo voy a usar porque yo sé más que tú. Y eso es algo muy peligroso, porque eso abre la iglesia. Si un líder, el liderazgo que se pone en esa actitud, está entregando la iglesia en el mundo espiritual a que pase cualquier cosa, porque está cediendo su lugar de autoridad. Nosotros tenemos que repetir lo que Dios escribió, tal como lo escribió, porque si no, no somos nada. Nosotros no sabemos más que Dios. Dios es Dios. Nosotros estamos llamados a representar lo que Él es. Nosotros no estamos llamados a inventar un Dios que Él no es. Entonces, ese es un problema grande. Acá en Estados Unidos lo que le llaman las iglesias friendly, secret friendly, que no quieren hablar del pecado, no quieren hablar de la cruz, no quieren hablar de la indoctrinación que le dan a las nuevas generaciones acerca de la sexualidad, no quieren hablar del aborto. Y eso es un problema muy grave. Yo pienso que eso que tú leíste en Apocalipsis está hablando de los cobardes. Eso es precisamente los cobardes. Wow, fuerte. Apocalipsis 21:8, que los cobardes no heredarán el Ujú. reino de los cielos. Si te acabas de conectar, estoy con el pastor Frank López de la iglesia Jesus Worship Center en la ciudad del Doral y estamos hablando sobre un tema muy interesante. Lo hemos titulado Cobardes, valientes o cobardes en tiempos difíciles, cómo la iglesia debe de enfrentar. Y precisamente, pastor, quiero preguntarle esto. La realidad es que hay un antes del COVID y un después. Entendemos que la iglesia no volverá a hacer la misma o de la manera que se conducía antes del COVID. Creo que hemos aprendido, hemos crecido. ¿Cómo ves la iglesia ya, al menos en los Estados Unidos de Norteamérica, ya llegando a la normalidad? Si se puede decir de que ya pues la pandemia ya esté cesando, ese mal se está yendo. ¿Cómo ves la iglesia hacia futuro? Pues estamos en Estados Unidos, la iglesia, yo te voy a hablar de la iglesia hispana. La iglesia hispana en Estados Unidos tiene un futuro extraordinario. Creo que la mayoría de los pastores que yo conozco de iglesias hispanas están en un crecimiento. Y estoy viendo cómo Dios está levantando un nuevo liderazgo, una nueva generación, como tu generación, una nueva generación que es más sabia que la nuestra, que es más valiente que la nuestra y que es más sincera, Y eso me gusta mucho, es más sincera. Y yo creo que la iglesia hispana en Estados Unidos tiene un rol importantísimo de educar, de enseñar y de llevar la ofensiva.
llevarla ofensiva. No estar reaccionando a los ataques del mundo, sino poner que el mundo reaccione a la ofensiva de la iglesia. Y eso lo tenemos que llevar a los medios de comunicación. Por eso yo los felicito a ustedes por lo que están haciendo. Gracias. Lo tenemos que llevar a la educación, lo tenemos que llevar a las artes, lo tenemos que llevar a todos lados. Porque gracias a Dios estoy viendo un liderazgo hispano, por ejemplo, en el sur de la Florida, en los nuevos líderes que están dispuestos a llevar la iglesia fuera de las cuatro paredes. La generación anterior no estaban dispuestos, pero los nuevos sí. Y eso es importante porque si la iglesia calla, pierde. La iglesia no puede callar. La iglesia que calla, pierde. Pero la iglesia que habla en la autoridad y en la verdad de Dios, Dios la respalda. Y donde Dios respalda, siempre se gana. Excelente, pastor. Pastor, el rol la pastoral. Vemos que hubo pastores que tristemente muchos partieron con el Señor a través de la pandemia, otros fueron dolidos, heridos, fueron momentos muy duros para la iglesia, muy duros para los pastores. ¿Qué mensaje de esperanza podemos darle a todo ese pastor que me está escuchando en este momento? Que dice, yo creo que salimos ya de esto y estoy queriendo tomar un segundo aire en el nombre del Señor, vamos hacia adelante. Tu iglesia, pastor, la he visitado varias veces. Es una iglesia muy compleja en el sentido de tanta organización y logística que tiene que haber por el tamaño que es su iglesia. Pero aún así usted se mantuvo firme. Vimos un crecimiento en la iglesia, vimos un crecimiento en las vidas, vimos que usted mantuvo un norte para que muchos que de repente se sintieron un tanto desorientados pudieran seguir y pudieras tú decirle, se han imitado de mí como el apóstol Pablo dijo, como yo lo soy de Cristo. A estos pastores que dicen, vamos a levantarnos, ¿qué les podemos decir hoy? Mira, esa pregunta es extraordinaria. No todas las iglesias somos iguales. No todas las iglesias tenemos el mismo llamado. No todas las iglesias estamos llamados a hacer lo mismo. Ahora, todas las iglesias son importantes. Todas las iglesias son importantes para Dios. Amén. No tiene que ser de cierto tamaño o de cierto alcance. No, todas las iglesias son importantes. Yo creo que después de la pandemia, esto es una gran oportunidad. Yo lo veo como una gran oportunidad. Indiscutiblemente, todas las iglesias deben ir al filo de la tecnología. Hoy no podemos estar sin tecnología porque es como que no tenemos voz. Si no tenemos la tecnología, no tenemos voz, no tenemos presencia, no tenemos alcance. Hoy en día todo ha cambiado. Antes era un programa de radio, antes era una prensa escrita, ahora todo es la internet, las redes sociales, los programas digitales. Las comunicaciones son esenciales. Y yo inspiro a los pastores que busquen ayuda profesional y que inviertan en la tecnología, en lo que es las redes sociales, transmitir los servicios. Es importante porque si no, la gente que tiene acceso a eso se va para ese lado y el pastor que no está en eso pues se queda atrás. Eso es algo muy importante. Pero yo quiero hacer énfasis de que todo pastor es importante. Yo no creo que la iglesia grande es la que tiene éxito o que la iglesia mediana es la que tiene éxito. Yo creo que el hecho de que un pastor esté sirviendo al Señor y esté predicando la palabra, eso es un gran éxito. Porque te soy sincero, la profesión más difícil que existe en el planeta Tierra es ser pastor. Nadie lo sabe hasta que están los zapatos. Pero yo vengo del mundo de los negocios. Tenía empresas, tenía muchas empresas, de todo. Y nada se compara a lo que yo estoy haciendo ahora como pastor. Wow. Es una gran responsabilidad, es un trabajo las 24 horas al día, es una guerra espiritual. Tu familia cae en el asunto. Cuando yo tenía los negocios, yo hacía mis cosas, mi esposa y mis hijos estaban por acá. Ahora no. Ahora mi esposa y mis hijos están en medio del asunto. En medio del asunto. O sea, es algo muy complejo y yo pienso que más que nunca tenemos que apoyar a los pastores, ayudar a los pastores y darle ánimo a los pastores. El hecho de que esa persona, de que ese matrimonio está predicando la palabra en un altar, para mí ya eso es un éxito. Ahora, lo que Dios quiera hacer con tales es cuestión de Dios. Algunos es 1, algunos son 3, algunos son 20, algunos son miles.
pero eso no significa que ninguno es más importante que ninguno. Somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Y a veces nos ponemos con la mentalidad del mundo a medir el éxito de acuerdo al mundo. El éxito no es de acuerdo al mundo por los números, por lo que tenemos o por lo que logramos. El éxito consiste en serle fiel y leal al Señor, en cumplir lo que nos envió. Porque tú nunca sabes a quién tú le estás predicando, tú nunca sabes a quién tú le estás pastoreando. A lo mejor yo tengo una iglesia grande y yo no puedo dedicarle el tiempo que tal vez tú necesitas o cualquier otro líder necesita. Y a lo mejor Dios a las iglesias pequeñas, de ahí salen presidentes, de ahí salen gobernadores. ¿Me estás entendiendo? Claro que Yo sí. creo que toda iglesia es importante y todo pastor es importante. Y yo sé que es una profesión muy difícil. Mi consejo es que se rodeen de otros pastores. Porque mira, Benjamín, cometemos el error a veces de rodearnos de gente buena que no son pastores. Y no es lo mismo. Nosotros tenemos que estar rodeados de otros pastores que son buenos también, pero que pueden entender por lo que estamos pasando, Wow. porque ellos pasaron por eso o porque están pasando por eso. Y eso nos da oxígeno y eso rodéate de pastores. Busca mentores en tu vida a quien tú puedas abrir tu corazón y rodéate de gente que ha pasado por lo que tú has pasado. No solamente para aprender, sino para desarrollar una familia y que tú puedas sentir la fuerza que esas compañías correctas van a traer a tu vida. Excelente. Diría yo, rodearte de las personas correctas. Es un gran consejo del pastor Frank López, de la iglesia Jesus Worship Center. Quiero que por favor compartas esta transmisión. Como el pastor decía, es importante las redes sociales. No sabemos a cuántas personas podamos impactar. Yes. Y este mensaje un pastor tiene que escucharlo. Pero esto no se queda aquí, pastor. Ahora queremos hablar de la iglesia. ¿Cuál debe ser la postura de la iglesia en tiempos difíciles? Muchos se acostumbraron a la comodidad de la casa. Otros ya hicieron lo que son las redes sociales, su iglesia y su templo y no tienen necesidad de regresar. Otros se han enfriado. ¿Cuál debe ser la postura en estos tiempos difíciles de la iglesia como tal? Tenemos que buscar lo que Dios quiere que hagamos y obedecerle. Buscar. Tú mencionaste que yo predico a los pastores. Y yo voy a decir algo aquí, no me malinterprete. Yo creo que este es el tiempo de que Dios quiere hablarnos cara a cara. Amén. No creo que es el tiempo de que fulano me va a decir una palabra, el otro me va a decir una palabra. No hay nada malo con el don profético. Yo fluyo en el don profético, yo amo a los proféticos. Pero este no es el tiempo. El tiempo es que tenemos que buscar el rostro de Dios y el corazón de decirle qué tú quieres que yo haga y hacerlo. Y la iglesia no puede dejarse influenciar por el mundo, porque el mundo está perdido y el mundo opera en la ignorancia. Nosotros operamos en el reino de los cielos, no estamos perdidos, fuimos rescatados de ser perdidos antes y tenemos al Espíritu Santo, que es el Dios de ciencia y sabiduría. Más que nunca buscar a Dios cara a cara y obedecer lo que Él nos pide. Y yo creo que eso nos va a dar el éxito. No tener miedo a la persecución. Mira, tengo un amigo en Seattle que lo llevaron preso. En Seattle. En Seattle, Washington. El gobernador mandó a cerrar la iglesia, el alcalde cerró la iglesia, él me llama, ahora que yo la voy a abrir, la abrió. Y al otro día se lo llevaron preso. Salió de la cárcel, el otro domingo lo volvió a hacer lo mismo. Y yo, pero tú estás seguro, yo no le tengo miedo, yo no me voy a rendir. Se lo llevaron preso 2 veces. Tengo otro amigo en Canadá que se lo llevaron preso también. Y estuvo 1 mes preso. O sea, hay una agenda para perseguir la iglesia, pero nosotros no podemos ceder a esa agenda. Nosotros tenemos que desafiar aquello que va en contra de lo que Dios nos pide. Por eso yo te digo, esto tiene que ser cara a cara, porque cuando Dios te habla cara a cara, tú no lo vas a dudar. Cuando Dios te habla cara a cara, eso te da el denuedo y la valentía para hacer lo que tengas que hacer, como hacía Pablo, como hacía Pedro, como hacían los apóstoles. Pastor, el tiempo apremia. Quiero dejarle con esta última pregunta frente a lo que estás hablando ahora. ¿Usted considera que la iglesia está entrando en los Estados Unidos de Norteamérica en algún tipo de persecución? Sí. Mucho. A mí me han perseguido mucho. Sí. Y amigos míos más. Por eso es tan importante que la iglesia haga obra social, porque no queremos líderes en el gobierno que manipulen las leyes o que establezcan leyes que vayan en contra de la libertad que Dios quiere que tengamos para predicar la palabra tal como la escribió.
Y la iglesia sí es perseguida, y yo creo que va a ser muy perseguida, y en muchas partes del mundo es muy perseguida, pero siempre que hay persecución, siempre hay multiplicación. Amén. So, mientras más perseguidos seamos, más el Espíritu Santo va a convencer al pecador y más el reino de los cielos va a crecer. Excelente. Ahí escucharon al pastor Frank López de la iglesia Jesus Worship Center. Ha sido verdaderamente, pastor, un placer poder tenerte, poder sentar y hablar de temas de la actualidad, porque precisamente esto es actualidad con propósito. Es no ignorar lo que está sucediendo a nuestro alrededor y traer hombres de Dios como usted, con sabiduría, para que pueda darnos una palabra, que pueda dirigirnos en la dirección correcta, que sobre todo a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, será hasta la próxima. Saludos, bendiciones, le habla el doctor Luis Roberto Piña y este es tu programa Actualidad con Propósito. Hoy estuvimos hablando de ser valientes o cobardes en tiempos difíciles. Sabes, ahí en 1 Corintios capítulo 16, versículo 13, dice: manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Este versículo bíblico nos invita a poder actuar en tiempos difíciles. ¿De qué manera? Nos invita a mantenernos alerta. Esto es algo muy importante que nosotros tenemos que hacer como iglesia, es poder mantenernos alerta en estos tiempos difíciles. Número 2, permanecer firmes en la fe. Pareciera que en los tiempos difíciles la fe un poco tambaleada. Así que este versículo nos invita a poder estar firmes, tener esa firmeza en la fe. Y número 3, nos invita a ser valientes, a ser fuertes en estos tiempos. Sin duda alguna, siempre en los tiempos de adversidades, en los tiempos difíciles, vamos a tener que dar un paso al frente y poder ser valientes, pero ser fuertes para poder sostener esa valentía. Esto fue Actualidad con Propósito.